Dulce Ivana, una joven cuyo aura de simpatía y vivacidad cautivaba a cuantos la conocían, era inmensamente apreciada y valorada en su círculo social. Su espíritu rebosaba de energía y su existencia se proyectaba hacia un porvenir colmado de aspiraciones y metas. La imagen misma de cualquier estudiante de su edad, inmersa en una rutina cotidiana y prometedora. Sin embargo, su rastro se desvaneció de forma misteriosa a lo largo de una prolongada sucesión de días, sumiendo a todos en una profunda e inexplicable inquietud. Su juventud, aún en plena efervescencia, la había detenido antes de concretar sus más anhelados objetivos académicos. Culminar su educación media superior para después emprender el camino universitario, un sueño que le era intrínseco y fundamental para su desarrollo. Este acontecimiento, de una gravedad palpable y lacerante, debió haber desencadenado de inmediato un protocolo de alerta para menores extraviados, un mecanismo esencial que, en esta ocasión, brilló por su flagrante ausencia, dejando un vacío inmenso. La desoladora consecuencia fue una familia inmersa en la más profunda desesperación y plataformas digitales que se desbordaron de conjeturas y reacciones, mientras una sociedad entera observaba con absoluto asombro y consternación, sin poder comprender la magnitud de la tragedia que se gestaba. El suceso se envolvió rápidamente en un manto de hermetismo inquebrantable, con una única y sobrecogedora prueba que anunciaba lo peor. Los restos mortales encontrados en un paraje desolado y remoto, cercano a una concurrida calzada en la metrópolis de León, ubicada en el territorio mexicano. Una vez más, la balanza de la equidad se inclinaba de manera desfavorable, dejando tras de sí una sensación de fracaso inesperado en el sistema judicial, una herida abierta en la confianza pública que tardaría en cicatrizar y que evidenciaba fallas estructurales. Saludos cordiales, estimados oyentes y lectores. Les damos una cordial bienvenida a este espacio dedicado a desentrañar los enigmas más oscuros y complejos que la criminalidad nos presenta, buscando arrojar luz sobre las sombras que a menudo envuelven estos acontecimientos y, de este modo, honrar la memoria de quienes han sido víctimas de la injusticia, clamando por un sistema más justo y humano. Dulce Ivana Núñez Martínez, a quien con afecto se le conocía en su entorno más cercano simplemente como Dulce, vio la luz del mundo un día 2 de noviembre del año 2003, en la dinámica y creciente ciudad de León, capital del estado de Guanajuato, en la rica y diversa República Mexicana. Poco se ha documentado o ha trascendido a la esfera pública sobre sus años más tempranos, esos que conforman los cimientos de la personalidad y el carácter, pero se tiene conocimiento fidedigno de que su desarrollo personal y emocional transcurrió en el seno de un núcleo familiar que podría calificarse de convencional y armónico, integrado por sus amados progenitores y una hermana que compartía con ella los vínculos sanguíneos y afectivos, formando un lazo inquebrantable. Eran ciudadanos pertenecientes a la clase media, un segmento social caracterizado por su esfuerzo y aspiraciones, y en lo concerniente a la educación de Dulce, no se registraron mayores complicaciones o circunstancias adversas que pudieran perturbar su crecimiento formativo o desviar su camino, forjando una juventud tranquila y llena de promesas. Ella se forjó como una muchacha rebosante de alegría y vitalidad, sumamente vinculada a sus parientes, quienes le prodigaban un cariño desbordante. Cautivados por su carisma natural, su espíritu jovial y su carácter afable y complaciente, capaz de ganarse el afecto de todos. En el año 2019, cuando apenas contaba con 16 primaveras, Dulce Ivana era una adolescente en plena efervescencia, enérgica y siempre dispuesta a la interacción, gozando de una considerable popularidad entre sus amistades más íntimas y en el ámbito escolar, donde su presencia era notoria y apreciada por compañeros y profesores. Sus allegados solían narrar, con un dejo de orgullo y admiración, que su mente estaba colmada de proyectos ambiciosos y propósitos a largo plazo, de los cuales, el más apremiante por su inmediatez y trascendencia personal, era el de concluir sus estudios de preparatoria para, acto seguido, poder acceder a la universidad. Con ello, anhelaba labrarse un porvenir más prometedor y sólido en el campo profesional, asegurando una estabilidad que veía como fundamental para su vida adulta. Apenas le restaban unos pocos años para materializar ese ferviente anhelo, un periodo que parecía al alcance de la mano, pero una serie de eventos trágicos e impensables que jamás habría podido vislumbrar en su inocencia juvenil, la detuvieron abruptamente y le impidieron alcanzar la plenitud de sus sueños. Su futuro, tan brillantemente delineado,
se tornó una oscuridad profunda e insondable. Si estas profundas reflexiones sobre la vida y la injusticia resuenan con usted, le invitamos a unirse a nuestra creciente comunidad. Su presencia es vital para que estas historias no se pierdan en el olvido. No olvide suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, donde seguiremos desvelando verdades incuestionables. Era la jornada del 10 de diciembre del año 2019, una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria de muchos, y Dulce se había levantado temprano, siguiendo con precisión su rutina habitual, un ritual cotidiano que marcaba el inicio de sus días. Se había aseado y preparado con la meticulosidad propia de su edad y aspiraciones, lista para afrontar la jornada con su habitual optimismo. Había dedicado un breve lapso a sus estudios en la intimidad de su habitación, sumergida en sus textos, antes de descender para compartir el desayuno con su familia, un momento de unión que siempre atesoraba. Sus padres, como era costumbre, se encontraban ya en sus respectivas ocupaciones laborales, pero se reunió con su hermana, Anaí, compartiendo el pan y las primeras conversaciones del día. Hacia las 10 de la mañana, Dulce Ivana, con la misma naturalidad que caracterizaba cada uno de sus gestos, recogió sus utensilios de la mesa, se despidió afectuosamente de su hermana con un gesto o una palabra amable, y salió de su hogar, dirigiéndose hacia lo que creía sería un día más en su camino hacia el futuro, un día que prometía ser ordinario. ¿Cuál era el propósito que impulsaba sus pasos en aquel día que prometía ser ordinario? Nada menos que inscribirse para cursar en la preparatoria, un trámite que la colocaría un paso más cerca de hacer realidad su ambición de acceder a la educación superior y forjar su destino profesional. Se esperaba que retornara al seno familiar en cuestión de pocas horas, concluyendo sus gestiones con rapidez. Pero al caer la tarde, una pesada sombra comenzó a cernirse sobre sus padres, quienes no tenían la menor noticia de su paradero, ni de su regreso, lo que comenzó a generar una profunda ansiedad. Inicialmente, su preocupación se manifestó a través de mensajes de texto y llamadas a su teléfono móvil. Pero el silencio al otro lado de la línea fue la única y ominosa respuesta que obtuvieron. Ya con un creciente nerviosismo que se apoderaba de sus corazones, emprendieron una búsqueda incansable en los domicilios de sus amigas más cercanas, y hasta en los de algunos familiares próximos, movilizando a todo su entorno, pero sus esfuerzos resultaron vanos y completamente infructuosos. Nadie poseía información alguna sobre dónde podría encontrarse Dulce. La situación era, sin lugar a dudas, sumamente desasosegante y premonitoria de un desenlace que nadie quería imaginar. La adolescente jamás había generado preocupación de esa índole en el seno de su familia, ni era su costumbre o carácter ignorar las llamadas o los mensajes que recibía en su teléfono celular, un comportamiento completamente ajeno a su forma de ser. Sus padres estaban profundamente consternados, una angustia que les oprimía el pecho, pero intentaban a toda costa conservar la calma y la compostura, aferrándose a la esperanza de que solo fuera un malentendido o un retraso inesperado, una demora que pronto se aclararía. Eran dolorosamente conscientes de que, según los protocolos establecidos, no podían reportar a Dulce como desaparecida sin que hubieran transcurrido 24 horas completas desde la última vez que la habían visto, un lapso de tiempo que se sentía como una eternidad en su desesperación, cada minuto sumando angustia. Así que tuvieron que armarse de una paciencia forzosa, fortalecer su espíritu ante la adversidad y aguardar la llegada del nuevo día, con la esperanza de que la mañana trajera consigo alguna noticia tranquilizadora y que su hija regresara sana y salva. En la mañana del 11 de diciembre, con las 24 horas finalmente cumplidas, Anaí Núñez Martínez, la hermana de Dulce, se presentó ante la Fiscalía, un ente que representaba la esperanza de acción y de investigación, para interponer la denuncia formal por la desaparición de su hermana. Sin embargo, la respuesta de las fuerzas del orden, lejos de ser colaborativa o empática, fue desalentadora y frustrante, evidenciando una preocupante negligencia. Los agentes, con una actitud que rayaba en la indiferencia y la irresponsabilidad, le indicaron que lo más plausible, según sus preconcepciones, era que Dulce se hubiera marchado por voluntad propia, tal vez con su novio, una suposición superficial que ignoraba la realidad de la joven y el testimonio de su familia. Anaí, con una vehemencia que brotaba de su profundo conocimiento de su hermana y de su desesperación, les aseguró categóricamente que tal hipótesis era absolutamente incorrecta y les exigió, con una voz cargada de urgencia y una determinación inquebrantable,
que activaran de inmediato una alerta Amber, un mecanismo diseñado precisamente para situaciones como la que estaban viviendo. Su intuición les decía que algo grave había sucedido, y la inacción de las autoridades era inconcebible e inexcusable. Pero, ¿qué significado encierra realmente la denominada alerta Amber? ¿Y por qué era tan crucial su activación en un caso como el de Dulce Ivana? Se trata de un sistema de notificación nacional, diseñado con el propósito expreso de difundir con la máxima celeridad la información sobre casos de menores de edad que han sido reportados como desaparecidos, buscando movilizar a la sociedad en su conjunto para su pronta localización. Este mecanismo de difusión se implementa ya en numerosas naciones alrededor del orbe, desde su concepción inicial en los Estados Unidos. Su denominación rinde un sentido homenaje a Amber Hagerman, una pequeña residente de Texas que fue secuestrada y, posteriormente, asesinada en el trágico año de 1996, un evento que conmocionó a la sociedad y catalizó la creación de esta herramienta de protección infantil que ha salvado innumerables vidas. Los especialistas en secuestros y desapariciones, con base en años de experiencia y dolorosas lecciones aprendidas, enfatizan de manera categórica que las primeras horas de búsqueda, ese lapso inicial tras la desaparición, son absolutamente cruciales y determinantes. Es en ese breve intervalo cuando las probabilidades de localizar al menor con vida son significativamente mayores, constituyendo una verdadera ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar. Cuanto más tiempo transcurre sin que se inicie una búsqueda activa, intensiva y coordinada, más arduo se torna el proceso de investigación y, lamentablemente, más se reduce la esperanza de que la persona extraviada aparezca con vida. Precisamente por esta razón fundamental, la alerta Amber constituye una herramienta diseñada para alcanzar la mayor cantidad posible de personas a nivel nacional, maximizando su difusión y el impacto de la información. Es difundida con celeridad a través de la televisión, la radio, mensajes de texto a teléfonos móviles, correo electrónico y otros múltiples medios de comunicación masiva, buscando penetrar en cada rincón de la sociedad para solicitar la colaboración ciudadana en un momento de extrema urgencia. Si la búsqueda de la verdad y la justicia por las víctimas es importante para usted, le invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es vital para continuar nuestra labor de investigación y difusión, dando voz a quienes no la tienen. No olvide suscribirse al canal. En estos anuncios que, de ser activados, comienzan a propagarse con asombrosa rapidez entre la ciudadanía, se resaltan diversos datos esenciales del menor desaparecido, cuidadosamente seleccionados para facilitar su identificación y localización. Se incluye una fotografía reciente, una descripción pormenorizada de la indumentaria que portaba al momento de su desaparición, cualquier seña física particular que pudiera facilitar su identificación única, el último lugar conocido donde se le vio y, fundamentalmente, los contactos de las autoridades competentes y de los familiares para el caso de que alguien posea información relevante y decida compartirla. Tras una prolongada y tensa discusión con los efectivos policiales, una confrontación cargada de frustración y desesperanza, Anaí, con una tenacidad admirable, logró que le confirmaran que la alerta Amber sería finalmente emitida. Esta noticia, aunque tardía y arrancada con gran esfuerzo, le infundió un atisbo de sosiego en medio de la tormenta, pues confiaba plenamente en que este método, al expandir la información de manera masiva y urgente, podría coadyuvar significativamente a encontrar a su hermana sana y salva, sin mayores contratiempos. Sin embargo, la cruel realidad se impuso, y las horas transcurrían implacablemente, cada minuto alargando la agonía. Y la ansiada alerta, que se suponía de activación inmediata, no veía la luz pública, lo que revelaba una inacción inaceptable. Al percatarse de esta desalentadora y negligente situación, la familia Núñez Martínez, lejos de permanecer inactiva o de brazos cruzados, decidió tomar las riendas de la búsqueda. Fue entonces cuando iniciaron una búsqueda por cuenta propia, movilizando cada recurso a su disposición, congregando a otros parientes, amigos y miembros solidarios de la comunidad. Juntos, y con un compromiso inquebrantable, confeccionaron un cartel propio, un afiche artesanal pero cargado de esperanza, que exhibía la fotografía más reciente y los datos esenciales de Dulce Ivana Núñez Martínez, con la ferviente esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera reconocerla y proporcionar alguna pista sobre su elusivo paradero.
un verdadero clamor desesperado. Con una determinación que conmovía, compartieron este afiche improvisado en sus perfiles personales de las redes sociales, creando páginas dedicadas exclusivamente a la búsqueda en plataformas populares que alcanzaban a millones de usuarios. Además, con un esfuerzo físico incansable, imprimieron numerosos carteles que fijaron por las calles y avenidas de la ciudad de León y sus alrededores, pegándolos en postes, paredes y vitrinas de comercios, con la esperanza de que cada mirada se convirtiera en una posible ayuda, un potencial eslabón en la cadena de la investigación. Incluso remitieron la información detallada a diversos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, los cuales, mostrando una solidaridad encomiable, se sumaron a la causa y difundieron noticias alentando a la colaboración ciudadana en la búsqueda de cualquier dato que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Dulce. Con el transcurrir de los días, que se transformaban en una tortuosa eternidad para la familia, la imagen de Dulce y la información sobre su enigmática desaparición fueron compartidas cientos de miles de veces en las redes sociales, generando innumerables reacciones de usuarios de todo el mundo, un clamor digital que cruzaba fronteras y unía corazones. Pronto, su fotografía dejó de ser conocida únicamente en el estado de Guanajuato para volverse viral en todo México e incluso trascender a otras naciones, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la desaparición de jóvenes. Muchísimas personas se vieron movilizadas por la desaparición de una muchacha tan joven y llena de vida, cuya historia conmovía a propios y extraños. Todo un continente virtual parecía unido en un propósito común: recabar cualquier dato sobre el paradero de la adolescente, intentando ayudar a sus familiares para que ella retornara a casa sana y salva, un deseo unánime de justicia y esperanza que contrastaba con la inoperancia institucional que marcaba el inicio de este caso. Si lo que acaba de escuchar o leer resuena con su conciencia, o si cree firmemente que estas historias merecen ser contadas y su búsqueda de justicia, le animamos enérgicamente a suscribirse al canal. Su apoyo es indispensable para que podamos continuar nuestra labor de investigación y difusión, llevando la verdad a cada rincón. Gracias a la valiosa información proporcionada por diversos testigos que se atrevieron a ofrecer su testimonio a la familia, y en parte, a la masiva visualización de la imagen de Dulce Ivana, que circulaba incansablemente por todas las plataformas, se obtuvo un dato crucial que podría cambiar el curso de la investigación. Se supo, con cierta precisión temporal, que entre las 10 y las 11 de la mañana de aquel fatídico día, la joven había sido vista caminando por la transitada colonia Valle del Sol, específicamente por el Boulevard Miguel Hidalgo, una arteria principal de la ciudad, donde su presencia no pasó desapercibida. Lo más sorprendente y, a la vez desconcertante de este testimonio, fue la revelación de que Dulce no iba sola en aquel momento, sino que se encontraba acompañada de un muchacho cuya identidad no era conocida en ese instante por la familia ni por los investigadores, un detalle que abría nuevas interrogantes. Sin embargo, los testigos lo describieron con cierto nivel de detalle, refiriendo que era un joven de una edad muy similar a la de Dulce, lo que lo hacía pasar por un compañero o amigo, una interacción aparentemente inocua. Todos los observadores coincidieron en que la adolescente se veía tranquila. Su rostro denotaba una actitud de confianza evidente hacia el chico que la acompañaba, lo que desdibujaba cualquier señal de peligro inminente, al menos a los ojos de los transeúntes. En ningún momento, según sus percepciones, lucía amenazada ni retenida contra su voluntad. Ambos caminaban con ligereza, incluso bromeaban entre sí, mostrando rostros sonrientes y manteniendo una animada conversación. Un escenario que, a simple vista, disipaba cualquier indicio o señal de alarma para los transeúntes. De ninguna manera se percibía que Dulce experimentara miedo, incomodidad o coacción. La familia, en un intento desesperado por desenmascarar al acompañante de Dulce, trató de averiguar la identidad de este joven por su cuenta, desplegando sus propios recursos, pero hacerlo de forma independiente era una tarea ardua y compleja, casi quijotesca. Y sus esfuerzos no prosperaron en ese sentido, aumentando la frustración y la incertidumbre. ¿En qué estado se encontraba, entonces, la pesquisa policial? Esa que debía ser la piedra angular de la esperanza y la investigación. La verdad, si bien fue desgarradora, fue también un reflejo de una negligencia inaceptable y una burocracia deshumanizante. Resulta que la alerta Amber, a nombre de Dulce Ivana, ese protocolo de urgencia que debería haber sido emitido de manera expedita el día 11 de diciembre,
fue finalmente lanzada al dominio público el 18 de ese mismo mes, una tardanza que sería fatal. Esto significó una demora de una semana completa, 7 días eternos y críticos, desde el momento en que se interpuso la denuncia formal por su desaparición. Un dato verdaderamente inaceptable y escandaloso, considerando que el primer día es el más importante y crítico en este tipo de casos, donde cada hora cuenta y cualquier dilación puede resultar fatal, disminuyendo exponencialmente las posibilidades de un rescate exitoso y con vida. Y lo que es aún más grave y revelador de la inoperancia institucional, ni siquiera había sido emitida por iniciativa propia de la policía o de la fiscalía. Anaí Núñez, la hermana de la joven desaparecida, se vio forzada a presentarse diariamente en la fiscalía, con una determinación férrea, para ratificar la denuncia y ejercer una presión incansable para que se activara el protocolo. Una muestra de amor fraternal que superaba la burocracia y la apatía. Finalmente, la laboriosa búsqueda emprendida con tanto esfuerzo, tanto por la familia como por la comunidad, no concluyó de la forma que los Núñez Martínez esperaban, y es en este punto donde la narrativa de los acontecimientos se bifurca. Según las distintas versiones presentadas por los diversos medios de comunicación, cada uno ofreciendo una perspectiva ligeramente diferente de los hechos. La primera de estas versiones relata que, 9 días después de la desaparición de Dulce Ivana, un lapso lleno de angustia y desasosiego, se realizó un hallazgo macabro y espeluznante en un terreno baldío, un paraje inhóspito en el camino hacia la comunidad conocida como Mesa de Ibarrilla, marcando un giro oscuro e irreversible en la trama. Se trataba de un cuerpo humano que había sido encontrado completamente calcinado, reducido a cenizas, sin ningún indicio discernible que pudiera revelar, a primera vista, lo que realmente le había acontecido a la víctima antes de su trágico final. Es un hecho tristemente conocido en los anales de la criminología que, en muchas ocasiones, los cuerpos de las víctimas son sometidos a procesos de calcinación con el propósito deliberado de ocultar la verdadera causa del deceso, y aún más perverso, de obstaculizar la investigación policial, eliminando pruebas y dificultando la identificación. Identificar un cuerpo en tales condiciones, donde el fuego ha borrado cualquier rasgo distintivo, era un asunto extraordinariamente complejo. Una labor titánica para los forenses, y aún más lo era lograr encontrar algún tipo de pista o evidencia que permitiera desentrañar el misterio del crimen y la identidad del perpetrador, volviendo el caso un enigma. Fue hasta el día 21 de diciembre, 11 días después de la desaparición y 4 después del macabro hallazgo, cuando los peritos forenses, gracias a muestras de ADN meticulosamente analizadas, confirmaron con una certeza desgarradora y dolorosa que el cuerpo hallado correspondía efectivamente al de Dulce Ivana. La causa precisa del fallecimiento, ese dato tan crucial para el proceso judicial, no pudo ser determinada en una primera fase de la investigación, precisamente debido al estado de carbonización extrema del cuerpo. El fuego había borrado despiadadamente cualquier huella o rastro de aquello a lo que Dulce había sido sometida mientras aún vivía, convirtiendo su cuerpo en una muda interrogante. Sin embargo, sumidos en esa oscuridad abrumadora de la incertidumbre y el dolor, los investigadores recibieron un inesperado rayo de esperanza y luz, un giro que nadie habría anticipado. Un hombre anónimo, motivado por un imperativo moral y una carga de conciencia insoportable, se había presentado espontáneamente en la fiscalía más cercana a su domicilio, dispuesto a hablar y a revelar una verdad que cambiaría todo. ¿Cree que estas historias son fundamentales para generar conciencia y exigir un cambio? Su participación es vital. Le invitamos de corazón a suscribirse al canal para seguir profundizando en la verdad y luchar contra la impunidad. En su declaración, el individuo relató con desolación y una evidente carga de tormento a las autoridades que su propio hijo, en un momento de confesión desgarradora, le había revelado ser el autor material del asesinato de Dulce Ivana. Este testimonio, cargado de un peso moral inmenso, se convirtió en una pieza clave para el avance del caso y para desenmascarar la atrocidad. La segunda versión que los medios de comunicación ofrecieron sobre este trágico asunto, complementando o divergiendo de la primera, establece que fue precisamente este padre, un hombre evidentemente solidarizado con la causa de la justicia y atormentado por la revelación que le había hecho su descendiente, quien indicó a las autoridades la ubicación exacta para hallar el cuerpo de la joven. Según esta variante,
Su hijo, al haberle confesado el asesinato y la posterior incineración de los restos con la intención de borrar toda evidencia, le había rogado que lo acompañara al terreno baldío donde lo había abandonado para ayudarle a enterrarlo. Un acto que el padre, al parecer, no pudo completar o se negó a realizar, prevaleciendo su moral. Cualquiera que haya sido la versión fidedigna de los acontecimientos, la que refleje la verdad más pura de aquel día, lo cierto es que 3 días después de la identificación oficial del cuerpo de Dulce, un presunto responsable fue finalmente arrestado por las autoridades. Se trataba del hijo de aquel hombre, identificado en los registros como Antonio N., un adolescente de una edad muy similar a la de Dulce, cuya información precisa y detalles personales nunca trascendieron públicamente en su totalidad, manteniendo un velo de misterio sobre su identidad completa. Lo poco que se sabía de él era que, en su círculo más cercano y en sus perfiles de las redes sociales, se hacía llamar por el enigmático seudónimo de Chava Plasencia, un nombre que pronto sería asociado a un acto de brutal violencia y un crimen incomprensible, quedando grabado en la memoria colectiva. Le invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Si su interés se centra en comprender más a fondo los misterios sin resolver y la criminología en todas sus facetas, le exhortamos a suscribirse. Su apoyo nos impulsa a seguir adelante y a continuar destapando estos casos, buscando la verdad. También trascendió que Antonio y Dulce habían compartido una amistad desde hacía algunos años, un hecho que no solo confirmaban varios conocidos en común, quienes los veían interactuar con regularidad, sino también las numerosas fotografías compartidas en la popular plataforma de Facebook, donde se mostraban juntos en diversas ocasiones, como amigos cercanos. Se sabía que Antonio, en varias conversaciones y gestos, había manifestado en repetidas ocasiones su deseo de iniciar una relación sentimental más allá de la amistad con Dulce. Sin embargo, ella siempre lo había rechazado con una claridad meridiana, dejándole explícitamente claro que lo veía únicamente como un amigo, y que esa era la única relación que concebía entre ellos. Aunque él aparentaba aceptar esta situación frente a Dulce, manteniendo una fachada de comprensión y respeto, luego admitía a sus amistades más íntimas que no se tomaba para nada bien aquella constante negativa a sus insinuaciones románticas, acumulando un resentimiento oculto. A raíz de la detención de Antonio, y con la lupa de la investigación social y mediática sobre él, comenzaron a salir a la luz algunas revelaciones sobre su inquietante patrón de comportamiento con las mujeres, especialmente a través de las redes sociales, lo que incrementó significativamente la sospecha sobre la verdadera naturaleza de su personalidad y sus intenciones ocultas, revelando un lado oscuro. El joven, en el perfil de Facebook que administraba bajo el seudónimo de Chava Plasencia, contaba con una extensa red de contactos, más de 4,000 personas, de los cuales un 80% eran mujeres jóvenes, en el mismo rango de edad que Dulce, lo que ya de por sí era un indicador de sus preferencias. Muchas de ellas, tras su detención y al ver su rostro asociado al crimen, hicieron públicas capturas de pantalla de conversaciones que habían mantenido con el joven, y que daban mucho que pensar sobre su insistencia, su persistencia y, en ocasiones, su naturaleza obsesiva y controladora. Una verdadera señal de alarma. Las interacciones que iniciaba con estas jóvenes siempre comenzaban de una manera bastante convencional, en un tono que aparentaba ser normal y respetuoso. El muchacho la saludaba cordialmente, indagaba sobre su bienestar con aparente interés, halagaba su belleza física con frases preestablecidas y les proponía un encuentro en algún momento futuro, una cita casual. Dado que muchas de estas jóvenes no lo conocían en la vida real, al no haber tenido interacción previa fuera del ámbito digital, optaban por no responder a sus mensajes, una decisión prudente y lógica ante la insistencia de un desconocido. No obstante, Chava no se daba por vencido con facilidad. Por el contrario, persistía de manera incansable, insistiendo durante días, enviando mensajes con preguntas tan genéricas como repetitivas, del tipo ¿cómo estás?, a todas ellas de forma monótona y obsesiva, sin importar la falta de respuesta o el silencio. A veces, al no obtener contestación alguna después de un lapso considerable, el joven desistía de su intento de acercamiento. Pero no lo hacía en silencio ni con una resignación serena. Procedía entonces a proferir insultos y descalificaciones virulentas hacia las chicas a quienes cortejaba, reprochándoles airadamente por no haber respondido a sus invitaciones y elogios, una reacción desproporcionada y llena de resentimiento.
Este tipo de comportamiento, cargado de una toxicidad evidente, no era, de hecho, extraño en él. Formaba parte de un patrón arraigado en su personalidad y en su concepción de las relaciones. En la intimidad de sus conversaciones con sus amigos, el muchacho se lamentaba constantemente de su mala suerte en el amor. Y solía comentar, con una actitud de autocompasión, que todas las chicas que le atraían lo dejaban en lo que él denominaba la friend zone. Es decir, cuando él intentaba seducirlas con sus argucias, ellas le dejaban meridianamente claro, con una frustrante claridad, que solamente deseaban su amistad y nada más allá de eso, un rechazo que él interpretaba como una ofensa personal e inaceptable a su ego. Para ese entonces, existían muchísimos detalles fundamentales del caso que no se conocían públicamente, permaneciendo bajo un velo de discreción o de total ignorancia por parte de la opinión pública. Es más, hasta el día de hoy, abundan las lagunas de información y los puntos ciegos en el relato de los hechos, dejando una sensación de incompleto y de muchas preguntas sin respuesta. Lo ocurrido exactamente entre Dulce Ivana y Antonio aquel fatídico 10 de diciembre del año 2019, que culminó en tragedia, sigue siendo, en gran medida, un misterio sin resolver en su totalidad, con piezas faltantes en el rompecabezas. Alrededor de los 3 días posteriores a la detención del sospechoso, los medios de comunicación comenzaron a hacer circular una versión que, supuestamente, emanaba de fuentes cercanas a la investigación. Esta versión indicaba que el joven había confesado ante las autoridades que, ese día, se había reunido con Dulce para acompañarla en el proceso de inscripción a la preparatoria, un acto aparentemente inocente de camaradería. Todo transcurría con una aparente normalidad, entre bromas ligeras y charlas amigables, un escenario que no presagiaba la catástrofe. Hasta que Antonio, o Chava como se hacía llamar en su mundo digital, decidió declararse una vez más a su amiga, revelando sus sentimientos románticos y su deseo de una relación más profunda. Dulce, con la misma constancia y honestidad que había mostrado en todas las ocasiones anteriores, le respondió con una negativa rotunda e inequívoca, reiterándole con claridad absoluta que ella solo deseaba ser su amiga y nada más, que sus sentimientos no iban más allá de un vínculo platónico. Le comunicó su decisión de manera amable, intentando no herir sus sentimientos, pero con una firmeza inquebrantable, dejándole claro que no había forma de hacerla cambiar de opinión, que su postura era definitiva e irrevocable. Fue entonces cuando Antonio, según esta versión que helaba la sangre, habría tomado la terrible y desproporcionada decisión de raptarla y privarla de la vida, un acto de violencia extrema a modo de venganza por el rechazo recibido, por lo que él interpretó como una humillación insoportable. Este desenlace convierte la negación de una amistad en un acto de brutalidad inexplicable, dejando a una familia devastada y a la sociedad en shock. La impunidad se combate con la difusión. Si estas historias le mueven y le impulsan a buscar un mundo más justo, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal. Juntos, damos voz a quienes han sido silenciados por la violencia y la injusticia. Al estar el cuerpo de Dulce totalmente calcinado, cualquier posibilidad de realizar una necropsia completa y concluyente que pudiera esclarecer las causas exactas del deceso o si hubo violencia previa al fatal desenlace, se desvaneció por completo. El fuego había borrado cualquier evidencia física que pudiera ofrecer respuestas definitivas a estas cruciales interrogantes, dejando el caso en una profunda ambigüedad forense. Además, los testigos que habían observado a los jóvenes charlando amistosamente en la calle, en un ambiente que percibieron como distendido y cordial, no habían presenciado ningún acto de violencia, ni indicios que sugirieran que Antonio estuviera intentando privar a Dulce de su libertad de forma forzosa. La imagen que describieron era la de 2 amigos conversando, un escenario totalmente opuesto a la tragedia. ¿Dónde entonces podría haber ocurrido todo para que no hubiera ningún testigo de la agresión o el rapto? Esta pregunta fundamental, que buscaba el lugar del horror, continuó siendo un enigma sin resolver. Una pieza crucial que nunca encajó por completo en la reconstrucción de los hechos. En algunos medios inclusive se especulaba con una hipótesis aún más oscura: que Dulce Ivana había sido víctima de abuso íntimo antes de su muerte, una atrocidad que se sumaría a la ya devastadora pérdida. Si bien los expertos en comportamiento criminal sugieren que esto es algo muy probable, dada la revelación del perfil psicológico de Chava, a través de sus interacciones en redes sociales y su resentimiento por el rechazo,
En realidad nunca hubo una confirmación oficial de esa teoría por parte de la Fiscalía, dejando esta sospecha en el aire, sin una resolución definitiva, lo que contribuía a la sensación de una justicia incompleta e insuficiente para la familia. Queremos que más personas conozcan estas historias y se sumen a la búsqueda incansable de la verdad. Si le importa la justicia y el análisis profundo de los sucesos, le invitamos calurosamente a suscribirse al canal. Su voz es fundamental en esta lucha por la memoria y la verdad. Pero mientras las autoridades se sumían en una investigación que se desarrollaba bajo un estricto secreto de sumario, protegiendo celosamente los detalles del caso, las redes sociales volvieron a ofrecer un abundante y, a menudo, controvertido material para los noticieros y los diferentes medios de comunicación. Resultó que en el perfil de Facebook de Dulce Ivana comenzaron a aparecer muchísimos posteos, creándose una especie de ecosistema digital de luto y denuncia, un espacio de interacción masiva y emotiva. Estos mensajes provenían tanto de familiares y amigos, quienes le daban el último adiós con emotivos mensajes de dolor, cariño y recuerdos entrañables, como de personas totalmente desconocidas para la joven, pero que se sintieron interpeladas por su trágica historia y decidieron mostrar su solidaridad. Muchos de ellos habían conocido su historia gracias a la masiva difusión televisiva y a la incansable campaña de búsqueda emprendida por sus padres. Una cruzada que había tocado el corazón de miles, se congregaban en su perfil, transformándolo en una especie de altar virtual, un espacio de memoria y duelo colectivo, para dejarle bellos comentarios, deseándole paz eterna en el cielo y clamando por una justicia terrenal que redimiera su sacrificio. Sin embargo, no todos los comentarios eran tan inocentes ni bien intencionados. Otros usuarios, con una actitud lamentable y reprensible, utilizaban el perfil de Dulce para escribir mensajes de apoyo incondicional a Antonio, y en ellos se mofaban de la joven y de su familia, o incluso culpaban de forma cruel e injusta a la víctima de lo sucedido por, supuestamente, subir fotografías subidas de tono o provocativas, perpetrando una revictimización en el espacio digital que era profundamente indignante y moralmente reprobable. No obstante, al revisar minuciosamente el perfil de Dulce Ivana, cualquier observador imparcial podía constatar que no se podía encontrar ninguna imagen de ese tipo, desmintiendo categóricamente tales acusaciones con la simple evidencia visual. Las afirmaciones eran falsas y malintencionadas, producto de una mente distorsionada o maliciosa. A pesar de ello, muchos continuaban comentando sus fotos, dejándole mensajes cargados de burla, desprecio y juicios superficiales, una muestra de la crueldad que puede desatarse en el anonimato de la red. A su vez, otras personas hacían lo propio en el perfil de Chava Plasencia, el seudónimo de Antonio, mostrando una polarización inquietante y una preocupante falta de empatía. Numerosos amigos suyos, jóvenes de su misma edad, publicaban en su muro mensajes de apoyo al supuesto asesino, una actitud que desafiaba la moral y la lógica, sembrando un ambiente de incredulidad. Esos mensajes de respaldo al acusado se volvieron muy populares, generando un debate en los medios y siendo ampliamente reseñados en las noticias. En uno de ellos, que se hizo particularmente famoso por su contenido cínico, se leía textualmente: «Asesino o no, sigue siendo uno de mis mejores amigos», una frase que a menudo venía acompañada de emoticonos que revelaban la más absoluta falta de seriedad y de conciencia ante la gravedad y el horror del asunto. Era realmente abrasadora la cantidad de estos mensajes, provenientes de otros jóvenes que no solo respaldaban de forma incondicional a Antonio, sino que se mofaban de Dulce sin replantearse, ni por un solo segundo, la posibilidad o la verosimilitud de que su amigo fuera probablemente un asesino confeso, un verdugo que había arrebatado una vida. Incluso reivindicaban el hecho, señalando a Dulce como la verdadera culpable de su propio deceso, en un claro e indignante intento de revictimización que resultaba profundamente ofensivo y moralmente reprobable para cualquiera con un mínimo de empatía y sentido común. Esta ola de crueldad virtual añadía una capa de dolor innecesario a la ya destrozada familia. Si usted cree, como nosotros, que es imperativo arrojar luz sobre las tinieblas y que la memoria de las víctimas no debe ser mancillada, le pedimos unirse. Un simple clic en suscribirse al canal marca una diferencia gigantesca en nuestra misión de búsqueda de la verdad y la justicia. Mientras tanto, la familia de la víctima, sumida en un luto inenarrable, lidiaba con el acoso constante y la insistencia por parte de los medios de comunicación
que los buscaban incansablemente para obtener declaraciones, añadiendo presión a su ya insoportable dolor y dificultando su proceso de duelo. Pero ellos estaban inmersos en su profundo duelo, un dolor que les calaba hasta los huesos, y batallando al mismo tiempo con el engorroso y deshumanizante proceso burocrático que implicaba poder enterrar a Dulce y brindarle un último adiós digno, un derecho fundamental que se les negaba por días. La policía les informaba, con una frialdad protocolaria, que los forenses continuaban realizando estudios y análisis sobre los restos, alargando la agonía de la espera, sin ofrecer una fecha concreta. A diario, los padres y la hermana de Dulce acudían a la fiscalía para tramitar los papeles necesarios que les permitieran recuperar el cuerpo de su hija y hermana, anhelando darle un descanso en paz y cerrar dignamente un capítulo. Sin embargo, la respuesta que recibían era siempre la misma, una frase lapidaria que les destrozaba el alma cada vez. Aún no podemos entregarles el cuerpo. Así transcurrió una semana adicional, cada día una eternidad para la familia. Hasta que el 28 de diciembre del año 2019, una semana después del macabro hallazgo de sus restos y 2 semanas completas tras su misteriosa desaparición, Dulce Ivana fue finalmente llevada a su lugar de descanso final en el cementerio de León, Guanajuato. Allí, en un ambiente cargado de tristeza y conmovido silencio, sus amigos y familiares se congregaron para rendirle homenaje, llorar su pérdida irreparable y, una vez más, levantar con dignidad la bandera de la justicia, como la única esperanza que les quedaba para encontrar algo de paz y resignación. Este último adiós, aunque tardío, fue un grito silencioso pero potente que resonaría en los corazones de todos los presentes y en la conciencia de la sociedad, exigiendo un verdadero cambio. Si te sientes parte de esta comunidad que busca incansablemente la justicia y la verdad, te animamos a dejar un me gusta en este video o lectura y a suscribirte al canal. Juntos hacemos la diferencia y construimos un futuro con menos impunidad, donde la verdad prevalezca. Pocos días después del solemne entierro de Dulce, un acto que cerraba un capítulo de dolor pero abría uno de lucha, se hizo público que el juez de la causa, tras evaluar las evidencias iniciales, finalmente había vinculado a Antonio a proceso por el delito de homicidio agravado por alevosía. Esta tipificación legal implicaba que el crimen había sido cometido con premeditación, ventaja y sin riesgo para el agresor, lo que elevaba la gravedad de la acusación y anticipaba una pena más severa. Hasta ese momento, todo lo que rodeaba la investigación continuaba bajo un estricto secreto de sumario, y ninguna fuente oficial había proporcionado datos concretos sobre el avance real del caso, lo que generaba un vacío de información y especulaciones, alimentando la incertidumbre. La única información disponible para la opinión pública era que Antonio se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social de León, en espera de la celebración de su juicio, ya que, según los reportes, había confesado el crimen ante las autoridades policiales. No obstante, aún faltaba un largo trayecto procesal para que su confesión adquiriera validez oficial y pudiera ser utilizada como prueba irrefutable en un tribunal. Se requería que Antonio volviera a declarar, esta vez en un marco judicial formal, un paso imprescindible para la legitimidad legal de sus palabras y para garantizar el debido proceso. La expectativa social era enorme y palpable en cada rincón del país. El caso se había viralizado en todas las plataformas, y miles de personas exigían justicia a través de Internet y manifestaciones públicas que clamaban por un alto a la impunidad y por un castigo ejemplar para el culpable. Mientras tanto, los familiares directos de Dulce seguían manteniendo un perfil bajo, alejados de la vorágine mediática, a excepción de algunos de sus tíos y tías, quienes, con una valentía admirable, se habían manifestado públicamente pidiendo justicia y tranquilidad para los padres, a la vez que exigían a las autoridades un trabajo de investigación exhaustivo y un castigo ejemplar para Antonio, esperando que su condena sirviera de precedente y disuadiera futuros crímenes atroces. Cuando comenzó el año 2020, con la investigación en pleno desarrollo y la esperanza de una pronta y justa resolución que trajera algo de sosiego a la familia, la pandemia global de COVID-19 azotó al mundo entero con una fuerza devastadora. Y por supuesto, México no fue la excepción a esta catástrofe sanitaria. En estas circunstancias excepcionales y sin precedentes, el juicio por el horrendo crimen de Dulce Ivana, un proceso ya de por sí cargado de simbolismo y dolor, debió ser pospuesto indefinidamente, sumando una capa más de dolor, incertidumbre y ansiedad a la ya sufrida familia.
prolongando su agonía. La primera noticia relevante que se tuvo de esos años, marcados por la incertidumbre global y el estancamiento de muchos procesos, provino de parte de su hermana, Anaí Núñez Martínez, quien se convirtió en una voz poderosa y visible en la lucha por la justicia de su hermana. Ella se convirtió en la protagonista mediática del caso por un tiempo, asumiendo un rol de portavoz y defensora, cuando participó activamente en un conservatorio titulado Derechos de las Víctimas en Guanajuato en agosto del año 2020. Allí, Anaí relató con una crudeza que erizaba la piel todas las negligencias, las omisiones flagrantes y las torpezas inaceptables cometidas por la Fiscalía General del Estado en el manejo de las investigaciones iniciales y el seguimiento del caso. Estableció, con una claridad contundente, que aquellas tardanzas y aquellas acciones torpes eran el motivo principal de que, hasta esa fecha, ni ella ni su familia conocieran el estado real del proceso jurídico en el que se encontraba Antonio. Un reflejo de la opacidad institucional. Contó al público, con una voz cargada de frustración, que el avance de la causa se desarrollaba de manera exasperantemente lenta, casi imperceptible, como si el tiempo se hubiera detenido en el laberinto de la burocracia, sumiendo a todos en la desesperación. Si estas historias le impactan profundamente, y usted cree firmemente que la justicia debe prevalecer sobre la inercia institucional, ayúdenos a visibilizarlas. Un simple clic en suscribirse al canal marca una diferencia gigantesca en nuestra capacidad para llegar a más gente y generar un cambio duradero. Además, en su elocuente intervención, Anaí mencionó que, día tras día, la familia dialogaba con su asesor jurídico y con la licenciada del Ministerio Público responsable de acompañarlos en la causa, buscando desesperadamente respuestas y orientación legal. Sin embargo, la información que les proporcionaban era vaga y carecía de concreción, manteniéndolos en un estado de perpetua incertidumbre y desasosiego. Solo les pedían, una y otra vez, que confiaran ciegamente en que la situación iba progresando. Una promesa vacía que no se traducía en hechos tangibles. Recapituló cómo aquel 10 de diciembre acudió al Ministerio Público, con el corazón en la mano, para presentar la denuncia por la desaparición de su hermana y exigir con premura que se lanzara la alerta Amber, ya que Dulce era menor de edad, recién habiendo cumplido sus 16 años, lo que la hacía especialmente vulnerable y merecedora de protección inmediata. En esta oportunidad, Anaí recalcó con firmeza que los agentes ministeriales no solo no admitieron su querella de forma inmediata, sino que tampoco activaron el protocolo de alerta, insistiendo de manera irracional y desconsiderada en que Dulce se habría escapado con su novio, o que estaría disfrutando despreocupadamente de la playa con amigos, aprovechando las vacaciones de verano antes de ingresar a la preparatoria. Esta suposición, además de sexista y simplista, desestimaba por completo el perfil de Dulce y el dolor de su familia. No importaba cuánto Anaí les dijera, con la voz entrecortada por la emoción y la frustración, que su hermana no era así, que nunca había actuado de esa forma ni había huido de casa, que era una joven responsable y familiar. La burocracia y la incomprensión de las autoridades parecían un muro infranqueable ante la urgencia de su angustia, un verdadero calvario para la familia que enfrentaba el sistema. Luego de su calvario de 7 días de espera angustiante y de presión incesante sobre las autoridades, la policía finalmente activó la alerta Amber. Pero, lamentablemente, el daño ya estaba hecho, y era demasiado tarde para revertir el trágico destino que se había cernido sobre Dulce, un destino que pudo haberse evitado. A los 2 días de esa tardía activación, le escribieron a Anaí diciéndole que habían encontrado a su hermana, pero omitieron deliberadamente mencionarle el detalle crucial y más devastador, que la habían hallado sin vida. La angustia indescriptible de la familia al descubrir la cruda y brutal realidad de que lo que habían encontrado eran los restos mortales de la adolescente fue una revelación desoladora que lo sumió en un abismo de desesperación y vacío. Una herida que jamás sanaría. Desde aquel momento desgarrador, Anaí expresó públicamente que ella y su familia se encontraban en un estado de ánimo peor que nunca, atrapados en un luto que parecía no tener fin y en un dolor que los consumía. En nombre de todos ellos, clamó por justicia con una voz que brotaba del alma, y deseó fervientemente, desde lo más profundo de su ser, que ninguna otra familia tuviera que atravesar por una experiencia tan atroz y devastadora como la suya. Incluso confesó, con una honestidad que conmovía, que su piel se erizaba cada vez que oía la palabra feminicidio, porque a su entender,
También los que sobrevivieron a Dulce son víctimas colaterales de este crimen atroz. Un acto de violencia de género que no los deja conciliar el sueño ni encontrar un ápice de paz. Su dolor era tan profundo, tan lacerante, que les resultaba imposible rehacer sus vidas sin obtener justicia plena, y se encontraban psicológicamente dañados por la brutalidad de la pérdida y la impotencia que sentían ante la ineficacia del sistema. Una herida abierta en sus almas. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante en esta búsqueda de la verdad y la justicia. Si valora la labor de periodismo de investigación y la narración de casos reales, le invitamos a suscribirse al canal. Su compromiso hace la diferencia. Además, en la misma entrevista que sacudió conciencias, Anaí relató que no solo luchaba con todas sus fuerzas para que el Estado les garantizara una justicia expedita y plena para su hermana, sino también para que les ofreciera un acompañamiento terapéutico y emocional a sus padres, quienes estaban completamente destrozados por la tragedia. Sin embargo, no había logrado obtener ninguna respuesta favorable a esta solicitud tan humana y esencial, un derecho que se les negaba en medio de su dolor. Incluso narró que era tan abrumadora la impotencia y la desesperación generadas por la falta de respuestas claras y el lentísimo avance de la justicia, que cuando su psicóloga le preguntó en una sesión qué haría si tuviera enfrente al asesino de su hermana, ella respondió sin titubeos, con una honestidad brutal que reflejaba su inmenso y justificado dolor, que le quitaría la vida. Esta declaración, aunque cargada de una ira comprensible, era un testimonio de la profundidad de su sufrimiento y de la desesperación que la embargaba. Pero aunque su participación en ese conservatorio volvió a darle cierta relevancia al doloroso caso de Dulce Ivana en los medios de comunicación, no hubo ninguna actualización significativa ni nuevos avances procesales hasta marzo del año 2021. Con el mundo empezando a retornar progresivamente a una nueva normalidad tras la fase más aguda de la pandemia, y la esperanza de que los procesos judiciales se reactivaran, la familia se encontró con una noticia terrible que los desilusionó aún más profundamente, hundiendo sus expectativas en un mar de amargura y resignación forzada. La fiscalía, ese ente que debía protegerlas, tenía un mensaje desolador para ellos, una verdad que desmoronaba lo que quedaba de su fe en el sistema, una traición a sus esperanzas. La fiscalía había comenzado a decirles, de manera explícita y sin ambages, que no esperaran una condena que excediera los 5 años para Antonio, una revelación que golpeó a la familia con la fuerza de un mazazo. Pero, ¿por qué semejante limitación en la pena para un crimen de tal magnitud y brutalidad, un acto que había cegado una vida joven y prometedora? La incomprensión y la ira se apoderaron de ellos. Una de las acusaciones del caso que más había sido comentada y valorada positivamente por la prensa y la sociedad en general, había sido la crucial participación del padre de Antonio en la resolución del caso. Su testimonio inicial se había erigido como un pilar fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin su valiente e inesperada colaboración, sin esa confesión arrancada del seno familiar, probablemente nunca se hubiera podido detener a Antonio, debido al estado calcinado del cuerpo que imposibilitaba los exámenes forenses más concluyentes y la obtención de pruebas directas en la escena del crimen, haciendo el caso casi irresoluble y abocado a la impunidad. Fueron la valentía y el profundo sentido moral de ese hombre, que no protegió a su propio hijo sino que lo denunció inmediatamente a las autoridades. La clave para estar cada vez más cerca de obtener justicia para Dulce, un acto de rectitud que conmocionó. Medios de comunicación de todo el país, usuarios en redes sociales y la opinión pública en general felicitaron y alabaron efusivamente el accionar de este hombre, quien, en un acto fuera de lo común y de una honestidad sobrecogedora, entregó a su hijo en lugar de encubrirlo, como lamentablemente hacen la mayor parte de las familias en estos casos, pervirtiendo el camino hacia la verdad. Su valentía fue un faro de esperanza en un mar de oscuridad, al menos al principio. Si eres de los que creen firmemente que la impunidad no debe tener cabida en nuestra sociedad, te animamos a suscribirte en este instante. Queremos construir una comunidad consciente, informada y activa, capaz de exigir justicia para todos. Sin embargo, no pasaría demasiado tiempo antes de que el hombre, presionado quizás por la lealtad familiar que a menudo pesa más que la verdad, o por un remordimiento insoportable que lo carcomía, se arrepintiera de su declaración inicial y deseara salvar a su hijo de la cárcel, o al menos mitigar significativamente su castigo. En medio de un proceso judicial ya de por sí lento y engorroso, aún más complicado por la irrupción de la pandemia de COVID-19,
el padre de Antonio jugó una carta que demoraría aún más todo el procedimiento, un movimiento calculado para favorecer a su vástago y eludir la justicia. El hombre se retractó ante la policía de sus primeras declaraciones, argumentando ahora que no había dicho la verdad en ese momento. Una acción que sembraba dudas y complicaba la ya frágil investigación, añadiendo un obstáculo más. La familia de Dulce, por su parte, continuaba batallando incansablemente, con una determinación inquebrantable, intentando obtener la máxima pena posible por feminicidio, es decir, 60 años de prisión efectiva, un clamor que resonaba en sus corazones destrozados y que veían como el único camino hacia una justicia verdadera, una reparación moral. Ellos declararon a los medios de comunicación que el padre de Antonio lo defendía únicamente por ser su hijo, por el vínculo sanguíneo, pero que en la carpeta de investigación existían pruebas contundentes y fuertes indicios que apuntaban irrefutablemente a que el joven era el asesino, más allá de cualquier retractación o intento de encubrimiento. La verdad, aunque intentaran ocultarla, parecía estar al alcance de la mano para quienes quisieran verla, para quienes realmente buscaran la justicia. Para marzo del año 2021, un inquietante y desestabilizador rumor había comenzado a circular con fuerza por los medios de comunicación y las redes sociales. Se decía que Antonio había sido liberado y que ya no se encontraba cumpliendo prisión preventiva. Ante esta información falsa y alarmante, que generó un pánico y una indignación generalizados en la sociedad, Anaí, la hermana de Dulce, se pronunció públicamente con una contundencia necesaria, aclarando que esto no era real y que el joven seguía recluido en el Cerezo de León, bajo custodia. Pero también aprovechó la oportunidad para aclarar que el día 12 de abril de ese mismo año tendrían una audiencia de suma importancia en el juzgado, un momento crucial para el devenir del caso, en la que lucharían con todas sus fuerzas para obtener la máxima pena posible contra él, lo que consideraban una justicia mínima. Dicha audiencia sería la primera que se celebraría de manera presencial, luego de más de un año en el que no habían sido convocados a ninguna, lo que mostraba la lentitud exasperante y la ineficiencia del proceso judicial. Eso se debía, entre otras cosas, a que el imputado aún no aceptaba su participación en los hechos. Una estrategia dilatoria que prolongaba la fecha definitiva de juicio y la agonía de la familia. A su vez, comenzaba a rumorearse con insistencia que la repentina confusión y retractación por parte del padre de Antonio era, en realidad, una estrategia astuta de la defensa para evitar una sentencia alta, ya que no había entonces una confirmación oficial de que en algún punto Antonio hubiera confesado el crimen de Dulce de manera formal ante un juez, dejando un resquicio de duda legal que la defensa explotaba hábilmente en su beneficio. La audiencia programada para abril era sumamente relevante, ya que en ella se determinaría si el juicio sería completo, con todas las garantías procesales y la presentación detallada de pruebas, o si se optaría por un procedimiento abreviado, en función de si Antonio finalmente aceptaba o no los cargos que se le imputaban, una decisión que tendría repercusiones significativas en la pena. Mientras esperaban la celebración de esta audiencia crítica, la familia de Dulce volvió a ser víctima de agravios y ataques en las redes sociales. Una situación que, lamentablemente, se había vuelto recurrente y predecible en su calvario digital, añadiendo una carga emocional insostenible. Pero lo más terrible y moralmente chocante fue que, esta vez, el acoso provino de donde menos se lo esperaban, y de una fuente insospechada, del mismísimo padre de Antonio, quien se sumó al hostigamiento. Parecía que el hombre, quizás influenciado por la presión de la defensa de su hijo o por una distorsión de la realidad, había empezado a compartir, tanto en sus perfiles personales como en algunas páginas creadas en defensa de su hijo, una serie de acusaciones y revictimizaciones hacia Dulce. En estos mensajes culpaba a la joven por lo ocurrido y comentaba, de manera insolente y desconsiderada, que la adolescente no era ninguna santa, como si eso justificara de algún modo la barbarie de un feminicidio. Ante todo lo que estaba ocurriendo, los Núñez Martínez solo deseaban un poco de calma en medio de la tempestad, anhelando llegar a la tan decisiva audiencia del 12 de abril y poder reclamar justicia con la dignidad y el respeto que merecía la memoria de su hija y hermana. Pero esto, una vez más, no sucedió como esperaban, por motivos que nunca se hicieron públicos ni se aclararon. La audiencia fue reprogramada para el 24 de mayo, añadiendo una nueva capa de espera y frustración a su ya pesado fardo de sufrimiento. La historia de Dulce Ivana no es meramente un relato,
Es un lamento eterno que resuena en cada rincón de nuestra conciencia. Un testimonio escalofriante que nos recuerda con brutalidad cómo el sistema puede fallar de manera catastrófica a los más vulnerables, a aquellos que más protección necesitan. No permita que su memoria se desvanezca en el olvido, ni que la impunidad se convierta en la norma silente que devora la justicia. Únete a nuestra causa, suscríbete ahora mismo a este canal y ayúdanos a desvelar la verdad detrás de las sombras, a rasgar el velo de la negligencia y a construir un futuro donde ninguna voz sea silenciada y donde cada acto de injusticia encuentre su respuesta. Su decisión de unirse, hoy, puede cambiar el mañana de innumerables víctimas.